Bueno, un saludo a toda la audiencia de Cinculillo. Hoy tengo también un invitado que nos va aclarando todo este tema de la salud y de qué es lo que va pasando con la salud en Colombia. Es una persona, pues digamos que tiene un conocimiento bien interesante sobre el asunto de la salud y pues para no darle más largas, regálanos tu presentación, Juan Pablo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Galvis, yo soy abogado de la Universidad Nacional y soy estudiante de la maestría en Políticas Públicas. Ok, vale. Juan Pablo, tú particularmente en la tesis que estás desarrollando, te has encargado de estudiar la relación, voy a mencionarlo como brevemente y tú nos aclaras, la relación que existe entre las órdenes de la Corte Constitucional y pues en este caso el Ministerio de Salud en relación con el asunto particular de la salud. Sí, en este momento pues la investigación que estoy desarrollando tiene que ver con el rastreo de todos estos autos que ha emitido la Corte en el marco del seguimiento de la T760, que es una sentencia que no declaró un estado de cosas inconstitucionales, pero que sí dio algunas órdenes estructurales que aún hoy se siguen, valorando y siguiendo. Y en el marco de ese seguimiento, pues me he percatado de que en muchos de esos pronunciamientos de la Corte lo que termina haciendo es reproducir los discursos o los intereses de ciertos gremios que tienen que ver con el sector salud. Eso, digamos, hace parte de un fenómeno que yo no atribuiría como a un asunto de maldad o alguna cosa así, sino una dinámica propia de que la Corte no está diseñada para hacer un seguimiento tan largo y a lo largo del tiempo ha escuchado a estos gremios como intervinientes dentro de las sentencias, dentro de los autos, y al punto que ya prácticamente la posición de estos gremios se identifica con la posición de la misma Corte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del cálculo de la UPC, mucho de lo que se dijo por parte de la Corte correspondía a la posición que los gremios han venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Ok, es decir, la Corte se encarga, digamos, de garantizar los derechos de las personas y en estos casos como este, pues intervienen diferentes sectores para tratar de, digamos, encontrar un camino en esa garantía de derechos, pero por, digamos, situaciones propias, digamos, del sistema, podría ser, del sistema judicial, pues termina imponiéndose algunos intereses sobre otros. Claro, es que lo que queremos reflejar un poco con la investigación es, o dejar en evidencia, ¿sí? Es que como el diseño institucional de la Corte no es ni de la acción de tutela, están concebidos para hacer un seguimiento tan largo. Un poco lo que termina ocurriendo es que se paraliza la política pública, se anquilosa, se estatiza, se vuelve estático, no deja avanzar ni siquiera en términos de mercado, ni en términos de comunidades o grupos sociales o movimientos sociales, y tampoco deja avanzar reformas, digamos, que tengan un nacimiento en el Estado. Entonces, el problema viene siendo que este tipo de órdenes replican una serie de discursos que no corresponden con los cambios que ha habido en el sector salud, de una parte, y dos, que de alguna forma sí responden a los ciertos intereses de unos gremios del sector, que particularmente conciben la provisión del servicio a la salud o del derecho a la salud amarrado 100% a una forma específica de sistema donde hay un aseguramiento, ¿sí? Un esquema de aseguramiento. Entonces hay, en el esquema actual que tenemos un ministerio como cabeza del sector, una entidad que administra los recursos, ADRES, que antes era FOSIGA, que antes dependía de la Dirección de Administración de Fondos del mismo ministerio. Después tenemos unos aseguradores que son actualmente las EPS, están concebidas así. Tienen unas funciones legales, están previstos en la Ley 100 y de ahí en adelante. Después vienen los prestadores de servicios de salud,
y amarrados a ellos o con vínculos privados también, porque la vinculación entre EPS e IPS es privada. Vienen los proveedores, ¿sí? Digamos, todas estas personas que venden medicamentos, pues organizaciones que venden medicamentos, o otro tipo de insumos que se requieren para la prestación del servicio. Entonces, esa forma del circuito es lo que hoy en día se concibe como la prestación del servicio a la salud, y se concibe el derecho como el acceso a esos servicios ya cuando hay como un siniestro. Sí, no algo integral que hace parte de la vida diaria de las personas, preventivo, equitativo, digamos, no todo el mundo tiene el mismo acceso, sino este esquema que funciona diferente dependiendo de cómo esté uno ubicado socialmente y geográficamente, que son inequidades que ya están identificadas. No es lo mismo enfermarse en Bichada o en el Baupés que en el norte de Bogotá, donde tenemos toda una provisión de servicios, donde hay clínicas altamente especializadas, están los especialistas ubicados, es relativamente sencillo atender a las personas, y no solo eso, sino que las personas que viven en estos centros urbanos, Barranquilla, Bogotá, Cali, ¿sí? Tienen mayor acceso a diagnóstico en el sentido de que algunos de ellos incluso se saltan la fila con esquemas de medicina prepagada, que lo que hacen es que la oportunidad en la atención sea mayor, entonces tienen acceso a mayor información acerca de su propia salud y pueden implementar esquemas preventivos mucho más rápidamente, y esto también implica que van a demandar más recursos. No ocurre lo mismo y no va a ocurrir lo mismo con una persona que esté ubicada en la periferia, fuera de estos centros urbanos, pues porque básicamente va a tener, a pesar de que se pueda cobrar y que se cobra en la actualidad y se paga por parte de ADRES, la UPC por el aseguramiento, o en los eventos en los que haya servicios que no estén financiados con recursos del aseguramiento, se pagan presupuestos máximos o recobros. El nivel de acceso y el nivel de calidad, y sobre todo el tema de la oportunidad, no va a ser igual. Es un esquema que es inequitativo, y eso, pues, digamos, se ha señalado en diversas ocasiones. Entonces, lo que un poco señalamos en la tesis es: la Corte asocia el acceso a este derecho fundamental a la salud con la continuidad de este esquema, de este sistema concebido de la manera actual. Y más allá de la continuidad, con la optimización, o sea, digamos como que cualquier tipo de cambio, reforma o modificación va a tender es como a depurarlo, a volverlo mejor, siendo que es posible que haya otras formas que en democracia se puedan concebir para la provisión de este servicio. O sea, continuar con ese esquema de aseguramiento que, como tú lo estás diciendo, es inequitativo, pero dado que la Corte se ocupó de esto hace muchos años y, como tú dices, no tiene como la estructura para hacer ese seguimiento tan a largo plazo, pues lo que se supone es que vamos a hacer una eficiencia económica, que entiendo yo, y esto pues ojalá me corrijas, entiendo yo que hoy el sistema está montado sobre pues el tema económico, una cadena de valor, la que tú describiste, una cadena de valor que tiene que funcionar y optimizarse, y ya, eso es como lo que tendría que existir. Sí, digamos como que el esquema ha sido como optimizado a lo largo del tiempo. Sí, es imperfecto, tiene muchas ventajas, o sea, hay que reconocerlo frente a otros países que no tienen un sistema de salud, ¿sí? Pero lo que es, digamos, criticable, o de alguna forma habría que hacerse muchas preguntas, es: ¿por qué hay que mantener este esquema en particular? ¿Sí? Si no es para defender algunos intereses. Entonces, uno, digamos, desde el punto de vista financiero, que es lo que tú señalabas, puede ver, el esquema está montado así. Hay servicios que están financiados con la UPC, y eso son los servicios y tecnologías que están dentro del plan de beneficios. Okay. Hay que, digamos, es como un catálogo de servicios que están financiados con esta fuente. Hay servicios que no están dentro de este catálogo, pero que se ha reconocido
que deben ser, digamos, provisionados y suministrados a la ciudadanía. Entonces, digamos, son recursos que son no PBS, que no están dentro del plan de beneficios, no se financian con la UPC, entonces se financian antiguamente con recobros, que era todo ese esquema de auditoría que también genera otra cadena de valor y de negocio sobre la auditoría, y con los presupuestos máximos. Digamos que es el nuevo mecanismo, pero entonces ahí, digamos, ahí se evidencia una falla sobre la que ya voy a volver. Y hay otras cosas que no hacen parte dentro de los que está dentro del plan de beneficios no financiado con la OPC o no dentro del plan de beneficios financiado con recobros, con presupuestos máximos, que son exclusiones. Entonces lo que ha dicho la Corte es que las exclusiones son explícitas, no implícitas, y eso genera también una carga financiera al sistema de salud. Bueno, pues digamos, ese es como el esquema central, pero si fuera un verdadero o un sistema de aseguramiento óptimo, todo estaría financiado por la OPC, todo podría ser financiado por la OPC, pero resulta que no es posible, ¿sí? Entonces, lo que ha salido también en el debate básicamente va a girar sobre lo que tú señalas, y es los gremios y las EPS van a señalar que es insuficiente el recurso de UPC o de presupuestos máximos, que requieren más recursos para proveer los servicios, y digamos como que se crean también crisis mediáticas de no proveo estos servicios, no doy este medicamento porque es que no tengo los recursos, porque es que todo va a girar acerca de que los recursos son insuficientes. El argumento o la defensa que ha hecho el Estado me parece que ha sido un poco mea culpa. Sí, yo no he ejercido el suficiente control sobre la información, sobre los datos, pero voy a empezar a hacerlo de forma muy juiciosa porque controlar los datos es controlar el gasto. ¿Sí? Entonces, básicamente sí, el debate tiene que estar centrado y digamos como que la ciudadanía debe, no sé, o sea, un poco el asunto es que uno ve las noticias muy sobre una frase y falta todo este contexto. Yo sé un pedacito, pero hay mucha otra información que la ciudadanía debería como consultar y recaudar para poder, digamos, intervenir y participar y tener alguna posición sobre el sistema. No es sencillamente comprar la idea de que no es cierto, van a acabar con las EPS, entonces van a acabar con el sistema, que es asociar la existencia de las EPS con el derecho a la salud, siendo que no las van a acabar, sino que la idea es transformarlas en gestoras, bueno, y eso hace parte de un proceso político y un proceso, digamos, que tendría que surtirse con la mayor de las honestidades, pues porque el asunto es que es imperfecto el sistema actual y las propuestas tienen que nutrirse precisamente de quienes ya están, de la experiencia y de muchos otros elementos de quienes ya están en el sector. Uno de los elementos que se eliminó del debate, pues porque ya quedó suficientemente claro, es que no se va a cambiar o a modificar estructuralmente o esencialmente a los prestadores, no sé, porque el asunto es que se requiere la prestación del servicio. Entonces, el asunto es cómo se va a articular ese flujo de recursos hacia los prestadores. Eso es lo que, digamos, viene siendo esencial, pero también cómo se va a controlar el gasto. Y ahí hay un elemento que es básico y es vincular los perfiles epidemiológicos al gasto. Okay. ¿Sí? Que es una tarea en la que el Ministerio de Salud creo que ha avanzado bastante y que digamos tiene que ser todo el eje del debate, ¿sí? Porque no es sencillamente decir no me alcanzan los recursos. Ahí creo que le corresponde una responsabilidad que ya ha asumido, que ha venido, digamos, emprendiendo acciones también que han tenido impacto mediático a la Superintendencia Nacional de Salud, pero históricamente su gestión ha sido débil en el control de los datos, ¿sí? De la información. Entonces, cuando se presentan costos excesivos, pues digamos como que el Estado no ha tenido una estrategia consistente de decir, vea, esto va a funcionar así o debería funcionar de esta otra manera.
Yo me atrevo a decir lo siguiente, Juan Pablo, y vuelvo y digo, por favor, me corrige si estoy diciendo cosas fuera de lugar, y es más o menos el sistema como ha estado funcionando, pues ha delegado en un sector privado o incluso, pues digamos, prestadores de servicios públicos, toda, digamos, la administración de la salud como derecho, más allá del debate meramente económico, y entidades como el Ministerio de Salud, como la Superintendencia, de pronto habían estado desatendiendo esa relación entre lo que es, digamos, la prestación de salud desde lo que es lógico, ¿no? Desde el perfil epidemiológico, de qué se está enfermando la gente en un lugar, cuáles son las inequidades de acceso, etcétera, y, digamos, dejaron que se siguiera tramitando única y exclusivamente a través de la discusión de que hay unos negocios detrás de la administración de la salud. ¿Estoy fuera ahora? No, pues la idea no ha sido, y yo lo he entendido así, no ha sido estatizar a los prestadores, ¿sí? Se requiere que digamos, el sector privado intervenga, interviene también con un ánimo de lucro, ¿sí? También hay como un asunto que es legítimo, exacto. Que hay, pues que hace parte del esquema que está planteado en la Constitución, que es, por una parte, tengo un catálogo generoso de derechos, pero también lo vinculo a que la provisión de esos servicios está montado en un esquema neoliberal donde prima el ánimo de lucro y digamos como que están conectados. Eso hace parte de nuestro esquema y nacional, y hasta el momento no ha habido un proyecto de sustituir o de modificar ese vínculo. El asunto es cómo se articula todo en la mitad, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que el asunto es repensarse un poco el derecho a la salud como algo del siniestro, como cuando me enfermo, cuando me sucede algo, cuando tengo un familiar que ya tiene mucha edad o niños, o digamos como ciertos tipos de poblaciones donde sí o sí va a haber demanda de servicios, porque digamos lo estamos viendo siempre como una demanda de un servicio, sino una concepción mucho más amplia, donde haya prevención, donde haya conciencia acerca de la importancia de los buenos hábitos, donde haya una intervención, digamos, más clara del Estado en la promoción de ese tipo de conductas que a la larga nos van a beneficiar a todos a través de gestores o a través del esquema que sea, para evitar precisamente este esquema donde básicamente se producen muchos sobrecostos o muchos costos que uno dice hay cosas que son evitables, que hay enfermedades que no todo va a ser prevenible, no todo se puede prevenir, pero por ejemplo la insuficiencia renal derivada, por ejemplo, de la diabetes, ¿sí? Eso es un tema dolorosísimo en muchas familias, que tiene que ver también con hábitos. No es el 100%, pero tiene que ver con hábitos. Entonces, nuestro sistema, listo, o sea, digamos, está concebido un poco hay que pagarle a estos prestadores, hay que proporcionar, por supuesto, ¿sí? Pero entonces el asunto es cómo hacer que menos personas lleguen a esa condición. Entonces, el asunto es como repensar, y yo pienso que repensar también en colectivo con el sector privado también de la mano, estrategias que sean integrales para contener el gasto. Y también son estrategias que incluyen tecnología, que incluyen administración de datos, y también incluyen tecnologías robustas y incorporación de nuevas. Digamos, se requiere sí o sí el concurso del sector privado, pero no acerca de financiar hasta el infinito, so pena de que no se pueda proporcionar un derecho a la población. Ok. Sí, soltar un poco el vínculo. Esto es solo una discusión económica, ¿no? Una parte es la discusión económica, y según también tú lo señalas y lo que se puede evidenciar de pronto en los datos de gasto público, pues es costoso, o sea, digamos, sostener la salud de las personas en cualquier país es costoso, pero más allá de eso está la discusión del bienestar de las personas asociado a su buena salud, y que tal vez es como la transformación que habría que repensar con el concurso de los gremios de pacientes, del gremio de profesionales de la salud, ¿no? Que entiendo también tienen ahí un rol bien importante
en esa actividad, por ejemplo, de prevención o epidemiológica. Claro, y también hace parte lo inequitativo, que es los servicios de calidad con personas altamente calificadas, solo los vas a encontrar en centros urbanos y vinculados a instituciones muy prestigiosas, y esa oferta está limitada por muchos factores de servicio, incluso que tienen que ver con las universidades. O sea, por eso es un debate más integral, es por qué hay tan pocos especialistas. Digamos, tendría que ser consistente en la provisión del talento humano en salud con mi perfil epidemiológico. Okay. Pero se generan también unas restricciones donde las universidades intervienen también como dentro de un mercado de la provisión de esas especialidades. Entonces, digamos, hay muchos elementos sobre los cuales habría que pensar y de forma desapasionada. Yo pienso que también es importante como que en el debate mediático uno termina de un lado o del otro. Uno dice, sin duda, los gremios son importantes, sin duda, porque ellos van a construir posiciones y son a veces tanques de pensamiento, como los llaman ahora. Sí. Pero el asunto es cuando son tan fuertes y tan dominantes y digamos como que la institucionalidad ha sido tan frágil históricamente, al punto que la Corte lleva con... Y es que es una cosa muy curiosa, y digamos que yo he venido estudiando el fenómeno de los estados de cosas inconstitucionales y me topé con el de las T760, donde no hay una declaración formal, o sea, es decir, como que la Corte dice, hay un problema, pero yo no reconozco una crisis profunda estructural que amerita un cambio radical y rotundo, no lo dice. Ok, ¿sí? Ese es el estado de cosas. Que uno pensaría, ese es el estado de cosas, que es precisamente lo que pasa con el desplazamiento, ¿sí? Que dice, esto no puede seguir, aquí hay un problema de derecho a la propiedad y el derecho a la vida, y bueno, en fin, y el tema de... En fin, hay un montón de cosas asociadas a esa T025 que todavía viene en seguimiento. Pero la Corte nunca reconoció esta crisis profunda, sino que sobre unas tutelas montó unas órdenes estructurales que mantienen este esquema, ¿sí? Y el asunto es también hasta qué punto, porque la Corte reitera una y otra vez. Yo no soy el hacedor de la política pública, le corresponde al Ministerio de Salud, él es el rector, él es el... ¿sí? Sin embargo, ordeno, hágame esto y esto, ¿sí? Entonces, uno ahí, digamos, se hace bastantes preguntas, es hasta qué punto, hasta dónde, claro, el estado de cosas inconstitucionales tuvo muchos ataques, yo me acuerdo mucho, Fasecolda atacó ese poder que tiene la Corte en algún momento, por ahí en el 2008, diciendo a ustedes quién les dio la competencia, bueno, en fin, todo de tipo orgánico, como del tipo funcional. Usted no tiene la estructura suficiente, el poder como en personal, y sus funciones y su presupuesto no le dan para hacer ese seguimiento de tantas órdenes al tiempo en los estados de cosas. Y digamos, hay otro tipo de objeciones como de usted termina rompiendo la atribución de poderes, que es, claro, no tiene la capacidad de pronto de procesar toda la información, pero sí está dando unas órdenes no solo a porque termina volviéndose lineamientos para los mismos jueces, o sea, se vuelve como un supraplaneación nacional. Okay. ¿Sí? Y digamos la jurisprudencia desde siempre ha tenido una función de uniformar los fallos judiciales, es decir, que los jueces de menor jerarquía sigan esa misma línea. Atiendan, ¿sí? Exacto. Y es que eso hace parte de lo normal, lo natural, lo otro no tanto. Entonces, cuando se lanza una orden de esta índole en la T760, este tipo de órdenes, que son unas órdenes que hoy en día, aún hoy siguen con una sala de seguimiento, pues hay muchas preguntas a hacer. Pues digamos, uno podría repensar esas mismas preguntas que planteó en su momento Fasecolda, pero también con la convicción de que la Corte... y de que en un país como Colombia es muy importante que la Corte tenga ese protagonismo, digamos, como que en algún punto histórico la Corte fue progresista y digamos como que estaba a la vanguardia, incluso más allá de lo que hacían los mismos movimientos sociales en la conquista de derechos. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un rol. En este momento la pregunta sería si ese rol que ejerce en la T760 tiene que ver con ese
digamos, como ese avance hacia los derechos, o si ese avance de los derechos realmente tiene que ver es con ese esquema de financiación, ese conjunto de intereses. Okay. O concurren las dos cosas y es una tragedia que uno tendría que aceptar. ¿Sí? Entonces son elementos para repensar. A mí me parece tremendamente curioso que sobre unas tutelas acumuladas se montó un esquema de seguimiento que va uno y sigue y que es sistémico. Ok, y sobre el que ha habido como una suerte de inercia. Tú le has venido haciendo seguimiento a este tema hace ya bastante tiempo, lo has venido rastreando en su trayectoria y al parecer pues digamos que había como una especie de acuerdo tácito que realmente es una inercia sobre lo que había que hacer. Algo por el estilo, hasta ahora que otra vez como que se reavivó y dijeron, bueno, venga, sentémonos y pensemos esa pregunta que tú dices. Lo que pasa es que en el transcurso del proyecto de tesis, pues uno parte de una idealización de las instituciones. Entonces, la Corte como un agente racional, incluso un solo agente, siendo que uno no está viendo que son varios magistrados que se mueven en una línea de tiempo, que hay sustitución de esos magistrados, que esos magistrados tienen un sistema de elección también que, digamos, como que hace parte de la dinámica política institucional del país. Uh-huh. Pero efectivamente mantiene, pues lo que he venido constatando es que mantiene una inercia acerca de la optimización de este sistema de salud en particular. Sí, como de un poco usted no se puede salir de estas, usted, Poder Ejecutivo, que también, digamos, reclama para sí digamos, el mandato popular, no se puede salir de este sistema. Entonces uno diría, ¿hasta qué punto? Y es una pregunta que hacía Dworkin también, ¿hasta qué punto el juez, que no es electo democráticamente, puede contener a las instituciones sí electas? Uno diría, bueno, y eso es Elster a la larga, ¿sí? Amarrémonos y contengamos un poco. La Corte tiene esa función de contención, pero ¿hasta qué punto esa contención sirve a unos intereses? Y es una contención digamos que crea parálisis, porque es posible que el mismo, digamos, no solo desde el gobierno, sino también desde el mercado, haya nuevas propuestas acerca de cómo debería ser un sistema de salud que sea más eficiente, que controle más el gasto, que tenga mejores datos, que mejore el bienestar general, que sea preventivo, que sea predictivo, que tenga un montón de elementos que nuestro sistema hoy no tiene, ¿sí? A pesar de que repito, o sea, digamos, es un buen sistema en términos, digamos, como si uno mira globales. O sea, si uno mira Estados Unidos, por ejemplo, es una... No, pues... Sí, no hay. ¿Sí? Aquí, digamos, partimos de un consenso nacional es importante, un consenso nacional que comparten los gremios, el mercado, el Estado, los grupos sociales. Es importante tener un sistema de salud. ¿Sí? El asunto es, sí, es inequitativo, tiene defectos, pero es un consenso sobre el que partimos. Hay un esquema de solidaridad que es bonito, que es interesante, que es democrático y que hay que mantener. Pero no tenemos que tener miedo, no tenemos que tenerle culillo a actualizarlo y a dar esas discusiones tranquilamente, pero honestamente, diría yo, ¿no es cierto? O sea, hay que reconocer que hay unos intereses que son económicos y también hay unos intereses que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Y no es poner unos por encima de otros, sino llegar a ver cómo lo perfeccionamos, cómo mejoramos ese sistema solidario. Claro, la visión tendría que ser un poco más integral, pero se centra mucho en lo financiero y por eso es que hoy lo que vemos es el debate gira en torno a la insuficiencia de los recursos, ¿sí? que afirman algunos gremios, y frente al argumento de puede haber mala administración, los datos que usted me está dando no son datos consistentes con el perfil epidemiológico, ¿sí? Entonces, de alguna forma hay que, eso es un debate y es el debate, digamos, que es una forma de ver el asunto, pero yo pienso que hay que verlo de una manera más integral. Y también habría que cuestionar, por ejemplo, si el ministerio y las instituciones del Estado están cumpliendo la labor para la cual fueron concebidas, si es real que las EPS de verdad están cumpliendo su función de aseguramiento y digamos, porque tienen promoción y prevención. Como parte de lo que se les ha delegado.
Se les delega cuando, por ejemplo, en el régimen contributivo, el recaudo de las cotizaciones, pero también tienen unas funciones de promoción y prevención. ¿Cómo se han venido cumpliendo? ¿Cuál ha sido el impacto de eso? La contención del gasto va también por ahí, ¿sí? Sí, claro. Sí. Juan Pablo, ahí entonces el asunto, yo no sé que nos extendemos mucho, pero es que me interesa el asunto de en ese debate justamente, que puede ser un debate abierto que abarque, digamos, la completitud de todas esas distintas relaciones que hay respecto al sistema de salud. La Corte se quedó atada a un momento y se quedó atada a una concepción donde escucha más a unos actores que a otros, ¿no? Que es esa discusión que tú mencionas, ¿no? Hay una democracia representativa y en este caso, pues digamos, es una democracia diferente por la cual, digamos, escogen a las personas que están en las altas cortes, pero que terminan siendo un actor fundamental en cómo estructuramos ese acuerdo nacional en torno a la salud. Sí, y es también porque la Corte tiene unas funciones y, digamos, este tipo de órdenes o este tipo de sentencias crean un funcionamiento que no es el funcionamiento usual de un juez y que requiere unos conocimientos especializados en materias que no son las propias del abogado. ¿Sí? En temas de medicina, en temas financieros, en temas que se escapan necesariamente al saber normal de un abogado, por más que digamos que tenga muchos estudios, que tenga una visión muy amplia, precisamente porque no está diseñado para ser como una especie de planeación nacional. Entonces va a tener por su diseño unas limitaciones, por más que, digamos, a esa sala de seguimiento vinculen especialistas. Y digamos como que el fenómeno que ocurre es, llaman amigos de la Corte, que se llama así, digamos, la figura, llaman peritos, expertos, pero resulta que esos expertos tienen intereses. Entonces, ¿y por qué? Porque viven en el mundo, porque están ahí, ¿sí? Porque todo el mundo tiene una posición, todo el mundo vive de algo, ¿sí? Entonces, cuando ya se pierde una posición crítica frente a lo que este perito me está diciendo y se vuelve mi posición institucional y reiterada. Entonces ahí tenemos un problema y muchos de esos peritos, muchos de esas posiciones pues son construidas desde tanques de pensamiento muy robustos que de alguna forma sí podrían de alguna forma enfrentarse o digamos tener una interacción virtuosa con una planeación nacional. Si tengo un experto acá y otro experto de la misma materia con enfoques diferentes, digamos, aquí lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es un juez escuchando a un experto por un lado diciéndole que el otro está fallando y que hay que hacer las cosas de determinada manera. Entonces, habría que repensar también cómo funcionan ese tipo de órdenes estructurales con estos seguimientos tan extensos. Puede ser que tengan, digamos, algunas ventajas, que hayan tenido algunas ventajas. Sería interesante, no es ese el trabajo que estoy haciendo, digamos, como comparar el punto cero del sistema y cuál fue el impacto, ¿sí? Pues porque ya escaparía totalmente a lo que puedo hacer. Pero básicamente sí no corresponde al diseño. Ya se había señalado con los estados de cosas inconstitucionales, donde la Corte normalmente identifica, sobre todo desde la 325 hacia adelante, causas estructurales. En las primeras no, la de Carlos Gaviria Díaz no. Pero después señala causas estructurales, que esas causas estructurales terminan siendo como un fantasma también, sí, porque persiste la falla estructural, entonces toca seguir interviniendo y se prolonga en el tiempo la intervención. Ok. Nos vamos legitimando lo que vamos diciendo y lo que vamos haciendo porque la causa estructural. Claro, y se pierde, persiste. digamos, como y eso es algo que es una característica del sistema jurídico colombiano, y es, el Estado monta algo que es excepcional y se vuelve permanente. Si pasa con los impuestos, si pasa con esto, digamos, es tal vez una medida de emergencia que toma la Corte. No se ha estudiado así, pero yo sí lo veo en un comparativo. De alguna forma los estados de emergencia que tiene el Ejecutivo, ¿sí? Tiene la conmoción interior y tiene, ¿sí? Entonces, lo que se ha dicho desde Roma es importante que quien asume un rol excepcional lo haga por un tiempo definido, delimitado, porque hay muchos riesgos para el esquema anterior de que sea este el nuevo esquema.
¿sí? Entonces, para el Poder Ejecutivo ya está muy claro, porque desde Roma ya sabemos qué es lo que pasa cuando alguien se queda ahí mucho tiempo en una emergencia. Es muy fácil pasar a un autoritarismo. Claro, cuando es una corte, cuando una corte lo hace de alguna forma, sí termina algo también ya identificado, no desde Roma, pero sí como es un gobierno de jueces, ¿sí? Donde el juez termina siendo el rector de la política, diciendo en todo momento, pero yo no soy, es él, ¿sí? Yo le doy la orden a él de que haga. Entonces, eso sí genera digamos, es problemático. Juan Pablo, terminemos con ese punto al que querías volver del tema de financiamiento, un poco que la UPC, los presupuestos máximos, dijiste, bueno, voy a regresar a eso como de repente para explicar más. Me gustaría de pronto que la audiencia tenga un poco más claro. Nos pasaron todos los aviones. Un poco más claro ese modelo, ¿no? Que parte de esa pequeña unidad, por decirlo de algún modo, porque estos son miles de millones de pesos, que es la UPC, ¿no es cierto? Y la distribución. Sí, ha habido como una evolución, que no es una reforma, ha sido una evolución del sistema. Al principio se concibió dentro de un sistema de aseguramiento, un esquema de aseguramiento, que yo tengo un plan obligatorio, ¿sí? Que después se volvió un plan de beneficios, PBS. Tengo un plan de beneficios y tenía dos planes de beneficios. Tenía un plan de beneficios para el contributivo y otro para el subsidiado. Digamos, una de las conquistas es la unificación, creo que sí es una conquista, y es la unificación del plan de beneficios entre la gente que está aportando y la gente que está subsidiada. Eso es una conquista social. Pero hay otro tipo de prestaciones, de servicios que no están financiados con este plan, ¿sí? Y sobre esos, entonces, no hacía parte del diseño institucional. Entonces, lo que la Corte terminó diciendo es, pues, a él le asiste un derecho al asegurador de recobrar ese servicio que está prestando que no está financiado con la unidad de pago por capitación, la UPC. Le asiste ese derecho. Entonces, el asunto es que esta brecha se amplió un montón. Entonces, el conjunto de esas prestaciones no financiadas con UPC se incrementó a tal manera que se volvió prácticamente inmanejable. Y en el año, creo que fue 2020, se generó una alternativa institucional, que es generar otra especie de recurso, pero no tiene la naturaleza de una prima. Entonces ahí, digamos, como que uno puede ver la imperfección del diseño, porque yo estoy generando otro recurso que tengo que pagar, yo no, el Estado colombiano, sí, a través de las diferentes fuentes, digamos, establece el pago de unos presupuestos máximos que no hacen parte que no son la OPC, para financiar lo que no está financiado con la OPC y dejar al recobro como algo marginal, digamos, como que el volumen. Entonces, claro, la tragedia social o el problema social antes se concentraba acerca de la incapacidad institucional para procesar esos recobros de una manera rápida y ágil. Y tiene que ver mucho con la administración de los datos. Siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Si tengo el dato, entonces, claro, dentro de la estrategia institucional, estoy hablando del año 2016, 2015, necesito un sistema donde tenga esto reflejado, y ahí sale mi PRES, ahí surge mi PRES, que es un sistema que viene mejorándose, es la optimización, ¿sí? Digamos, estamos en el esquema de la optimización de este esquema de provisión. Al mismo tiempo ha habido jueces, digamos, por fuera de estos dos, que es lo que ya había explicado un poco, que ordenan financiar cosas que están excluidas, que ese ya es otro debate, y uno dice, ahí también tenemos que ver cómo conseguir. Eso hace parte de lo que la ley estatutaria tiene en el artículo 15, y la financiación de las exclusiones. Y es un tema bello porque en términos de Alexi, lo que uno tendría que pensarse es cuál es el límite del derecho fundamental, por qué voy a financiar con recursos de la salud que están destinados a financiar un derecho fundamental, algo que no hace parte del derecho fundamental. Vale. Estoy forzando el recurso más allá. ¿Sí? Entonces el asunto no lo estoy negando, estoy diciendo esto sencillamente no hace parte del derecho fundamental, ¿sí? Entonces este esquema de presupuestos máximos ya muestra unas fisuras, a mi parecer, muy claras para que alguien pueda afirmar que es un esquema de aseguramiento.
¿sí? Hay gente que lo ve como que este es un aseguramiento general de la OPC y este sería como una individual frente a casos muy concretos, pero resulta que el universo de los casos que se financian de los servicios y tecnologías es muy amplio. Entonces uno diría, aquí hay que hacer algo, aquí hay que pensarse algo. Y eso no está en el debate por ningún lado. Yo no lo he visto ni de los que defienden el esquema actual ni de los que están a favor de una reforma del sistema de salud. Es un algo que hay que pensarse y es cuál va a ser ese conjunto, si es que me voy a vincular otra vez a un catálogo de servicios o si no lo voy a hacer, o si mi sistema de salud va a estar pensado solo acerca de la consolidación, de la materialización del riesgo, o si más bien voy a decir, ¿cómo hago para prevenir ese riesgo? Porque es que termina beneficiándose, es un sistema curiosísimo, donde el asegurador termina de alguna forma diciendo, se me materializaron más los riesgos, págueme más. En vez de decir, lo que diría es, no, cuando se materializan mucho los riesgos, no se puede asegurar. Ahí hay algo que hay que pensarse ahí, si uno se va a mantener en esa minúscula raya público-privado o si va a ampliar más el debate y va a concebir un derecho a la salud mucho más integral y sobre todo con contención del gasto, conscientes como todos los actores son conscientes de la limitación de recursos del Estado. La limitación de las fuentes, las contingencias internacionales ahora con Trump y con todo ese tipo de cosas, todo eso va a impactar sobre las posibilidades de financiar en el largo plazo el sistema. Hoy en día estamos bien, pero el asunto es hasta qué punto, ¿sí? Yo recuerdo que en el gobierno Duque hablaban de que había una diferencia, no sé, 12 billones, 18 billones, y hablaban en términos de billones del faltante, pero no se cuestionaba si es verdad ese faltante. Digamos, no hacía parte del debate, sino que se asumía, hay una crisis y la crisis es solo de financiamiento y el paradigma que ha cambiado, ¿sí? y que cambió radicalmente es un paradigma de crisis financiera del sector salud, a decir, vea, hay que controlar los gastos, los datos, y creo que ahí vamos, pero sí creo que hay elementos que es curioso que no aparezcan nunca dentro de la discusión. Hay personas que son expertas en ambos sectores y digamos como desde el sectores científicos también habrían muchas cosas que habría que recoger que no aparecen en los debates de los medios, y que sería interesante que los ciudadanos como que consideren ampliar su visión acerca de, y sobre todo reconciliar la experiencia, que es una cosa que yo creo que sería como una invitación a las personas, y es a partir de la experiencia personal o compartida que uno tiene del acceso a los servicios, uno considera que sí debe haber unas modificaciones. Yo no digo cambio radical o una reforma estructural, pero ¿no será que si uno hace unas filas y será que no sé, si hay cierto tipo de cosas que le atribuyen digamos que sí dependen un poco, no, es que totalmente, de cómo las aseguradoras mantienen la operación y cómo mantienen el flujo de recursos hacia los prestadores. ¿No será que hay que hacer cambios? ¿No será que, porque el asunto de pensar, no, es que se acaban las EPS, se acaba la salud, por un lado, mantener la misma persona esa y tener poco acceso o ningún acceso o un acceso bueno si estoy en un plan de medicina prepagada, siendo conscientes de que del resto no tienen ese beneficio. ¿No será que hay que consolidar esa experiencia, como conciliarla y decir, vea, sí, yo creo que debería ser más equitativo, debería haber alguna modificación para que el acceso sea mejor y sobre todo más oportuno? ¿Sería eso? Un sistema solidario en donde las personas deberíamos ser las primeras solidarias en repensarnos ese sistema. Juan Pablo, te agradezco muchísimo. A mí me queda como también esa digamos, llamado de un poco dejar de pensar en solamente la discusión desde lo económico, desde lo presupuestal, sabiendo que hay unos límites, tiene que haberlos, no tenemos recursos ilimitados, pero pues tenemos que ver qué es lo que está pasando en términos de la salud, de qué nos enfermamos, de qué no, dónde hay acceso, dónde no, cuáles son esas barreras, cierto, de oportunidad, por ejemplo, y que tenemos que ser como conscientes de que hay oportunidades de mejora más allá de lo que nos presentan como la
la crisisología en los medios de comunicación. Sí. Juan Pablo, muchas gracias a la audiencia por vernos y regalarnos estos minutos de nuevo y pues estaremos ahí hablando. Muchas Gracias.